Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes según el horario en el que me vayan a ver. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de unidades de medida y conversión de unidades. Para eso es preciso que primero definamos algunos detalles, ¿verdad? Como por ejemplo en el caso de la unidad, qué significa y qué implica. Cuando nos estamos refiriendo a una unidad de medida, básicamente vamos a decir que es una cantidad de una determinada magnitud física que primero tiene que estar definida y adoptada de manera específica, ¿verdad? Esto significa que en cualquier parte del mundo, básicamente la unidad de medida tiene que tener la misma magnitud. Entonces, repitiendo por acá, vamos a decir que una unidad de medida, o vamos a entender como unidad de medida, una cantidad. Esa cantidad tiene una dependencia o va a estar en dependencia de una cuestión bastante importante. Entonces, esa cuestión de la cual dependen las unidades de medida es a lo que nosotros vamos a referirnos como estándar, ¿verdad? O lo que se conoce como estándar. Ahora bien, ¿qué es un estándar? Un estándar lo podemos determinar como un patrón, vamos a ponerlo así, como un patrón que básicamente nos va a decir a nosotros con exactitud qué tan grande o qué tan pequeño es el valor de la medición que nosotros vayamos a hacer. Recordemos que las mediciones van a estar asociadas a factores físicos que van a estar en nuestro entorno, como por ejemplo la longitud, la temperatura, la cantidad de masa y algunos otros factores que son muy usuales en la vida cotidiana. Por supuesto, si nos vamos a algún laboratorio, de igual forma vamos a tener algunos estándares o algunas unidades de medida que van a ser precisas que estemos midiendo. Muy bien, a modo de conclusión y para que se nos quede claro esto, entonces, una unidad de medida es una cantidad que va a estar basada en un estándar. Lo vamos a poner de la siguiente manera. Una unidad de medida, como dijimos, es una cantidad proveniente de un factor físico. Ahora bien, ¿de quién dependen las unidades de medida? Pues como ya dijimos, van a depender de un estándar o un patrón que nosotros vayamos a utilizar de medida para poder tener la referencia de lo que nosotros vayamos a estar midiendo. Así entonces podemos decir lo siguiente, tanto la unidad de medida como un estándar tienen un propósito, darnos a conocer a nosotros o entender las mediciones que nosotros hacemos. Muy bien, entonces, por supuesto, cuando nosotros hablamos de estándar vamos a referirnos a algo que independientemente en qué lenguaje o en qué parte de nuestro planeta estemos ubicados, estemos entendiendo lo que nosotros vayamos a medir. Para eso es importante recordar entonces que hay ciertos sistemas de unidades de medida y el sistema de unidades de medida que se utiliza de forma global básicamente es el sistema internacional que por sus siglas en francés se conoce de la siguiente manera. Se conoce con las letras SI que van a significar sistema internacional, como repito en francés, ¿verdad? Ahora bien, los estándares que vamos a tener o las magnitudes fundamentales que va a proponerse en el sistema internacional son 7. Y para eso tenemos acá nuestra tablita que nos indica con precisión esas siete unidades de medida fundamentales en el sistema del cual estamos haciendo referencia. A saber, son las siguientes. En primer lugar vamos a tener la longitud, ¿verdad? La unidad que se va a utilizar para medir la longitud es el metro. Su simbología es una M minúscula. También en el caso del tiempo, ¿verdad? Vamos a estar utilizando el segundo como unidad de medida y la abreviatura respectiva es una S. Para la masa vamos a tener el kilogramo como unidad de medida y su abreviatura es el kg. En el caso de la corriente eléctrica, que también es una cantidad o una magnitud física fundamental, vamos a estarla midiendo con la unidad de medida del ampere y su simbología es una letra A mayúscula. La temperatura se mide en Kelvin y su simbología es una K. En el caso de la sustancia vamos a tener como unidad de medida el mol y su abreviatura es exactamente la misma, ¿verdad? Mol. Finalmente tenemos la intensidad luminosa que la vamos a medir en candela y su simbología respectiva es una CD. Hay que tener cuidado con esta situación acá. Muchas veces vamos a encontrarnos con información que
nos dice, por ejemplo, en el caso de los metros, ¿verdad? Que vamos a usar una abreviatura como MTS. Eso no es cierto. O en el caso del tiempo hay algunos libros o alguna información que aparece como CEL. Eso tampoco es cierto. Estamos aclarando acá entonces que las abreviaturas respectivas para cada uno de los factores involucrados o para cada una de las situaciones que estamos viendo acá como magnitudes físicas ya están establecidas y no son como las ideas que acabo de mencionar, ¿verdad? Tenemos que respetar esto para tener un mejor orden y por supuesto para estar estandarizados en el sistema internacional. Esas son las unidades de medida respectivas para las unidades fundamentales. Bien, siguiendo con la información, vamos a hablar un poco también acerca de la conversión de unidades. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros tomemos en cuenta la conversión de unidades? Bueno, como anteriormente hablamos acerca de unidades de medida, hay muchas unidades de medida que pueden referirse a lo mismo. Por ejemplo, hablemos de la siguiente situación. Supongamos que tenemos una hoja de papel. Vamos a tratar de dibujar una hoja de papel acá lo más recto posible. Entonces, considerando que tenemos una hoja de papel, sabemos que esa hoja de papel tiene un ancho y un largo. Bueno, para que se vea mejor vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ponerlo de este modo. Vamos a ponerle a esto altura. Y vamos a ponerle a esta parte el ancho. Bueno, si nosotros tuviéramos esa hoja de papel, tanto la altura como el ancho, nosotros podemos medirlas, ¿verdad? Respectivamente. Pero ¿qué pasa si por alguna razón alguien tiene una regla que mide solo en centímetros? Bueno, otra persona tiene una regla que mide en pulgadas. Y consideremos a una tercera persona que tal vez tiene una regla que mide solo en pies. Muy bien. Independientemente con cuál de las tres reglas o independientemente quién de las tres personas vaya a llevar a cabo la medición de la altura y del ancho de la hoja, observemos que la longitud que se mediría para la altura desde este punto a este otro punto es la misma, independientemente si la medición la vayamos a dar en centímetros, pulgadas o pie. ¿En qué va a diferir la medición? En el número en el que nosotros vamos a hacer la lectura. Por supuesto, lo mismo pasa para el ancho. Entonces, ¿por qué es importante la conversión de unidades? Considerando el ejemplo dado, es importante porque todos tendríamos que estar estandarizados, o al menos considerar una situación estandarizada. ¿A qué nos referimos con esto? A que si nosotros tuviéramos que dar el valor de la altura como el ancho de la hoja, por ejemplo, aquí en nuestro país, en Guatemala, se tendría que entender la misma longitud de altura y ancho en alguna otra parte del mundo, por ejemplo, no sé, en Brasil o en Japón. El detalle está en que tenemos que dar a conocer o dar a entender que la medición que estamos haciendo es la misma independientemente si lo medimos en centímetros, si medimos en pulgadas o si medimos en pie. Entonces, ¿qué implica la conversión de unidades? Más abajito vamos a decir lo siguiente, o digamos la siguiente situación. Conversión de unidades, voy a ponerlo así. Conversión de unidades implica, pongámoslo de esta manera, implica expresar una medición en distintas unidades de medida. Muy bien. Entonces, para poder llevar a cabo esto que está por acá, necesitamos digámoslo de la siguiente manera, necesitamos unas pequeñas reglas, ¿verdad? O algún pequeño procedimiento para poder hacer una conversión de unidades de manera correcta.
Entonces, para eso vamos a necesitar dos cosas. La primera cosa que vamos a necesitar se llama factor de conversión. El factor de conversión regularmente tiende a llamarse también factor unitario. Sin embargo, vamos a entender ahorita la diferencia. Como repito, vamos a necesitar algo que se conoce como factor de conversión. Y por otro lado, vamos a requerir tener presente la idea de lo que significa un factor unitario. Muy bien. Entonces, ¿qué es un factor de conversión? Un factor de conversión, en pocas palabras, vamos a decir que es una cuestión de equivalencia o un equivalente. Lo voy a poner así, equivalente. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esto. Mientras que un factor unitario se refiere o es una fracción que como resultado siempre tengamos la unidad. Solo que la unidad acá la vamos a ver de una manera especial. Y lo voy a poner entre paréntesis. Especial. Y a continuación vamos a verificar por qué razón la unidad que vamos a obtener a partir de un factor unitario tiene esta característica, por decirlo de una manera especial, ¿verdad? Bueno, hablando de los factores de conversión entonces, cuando decimos nosotros el término equivalente, nos vamos a referir a la siguiente cuestión, ¿verdad? Vamos a decir que es equivalente porque lo que estamos midiendo tiene que ser del mismo tamaño, independientemente la unidad de medida que nosotros vayamos a tomar. Por ejemplo, un factor de conversión básico que podemos mencionar ahorita es el siguiente. Sabemos que, por ejemplo, la longitud la podemos medir en metros, pero si alguien prefiere medir la misma longitud de 1 metro en centímetros, vamos a verificar que eso equivaldría a 100 centímetros. Entonces, observemos que nuestro factor de conversión está teniendo una situación equivalente, pero ¿desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de la cantidad de lo que nosotros estamos midiendo. Ahora, observemos que difiere en la situación numérica, porque acá tenemos 1 o tenemos la unidad, mientras que del otro lado de la igualdad tenemos 100. Pero si nos damos cuenta, la diferencia está en la unidad de medida que estamos utilizando. O en este caso, el prefijo numérico que estamos utilizando, que al final nos sirve también como factor de conversión. Entonces, si usted mide 1 metro o mide 100 centímetros, la longitud siempre va a ser equivalente. Por otro lado, pensemos en otro factor, por ejemplo, el tiempo. Si usted tiene 1 hora, su reloj marca 1 hora, y hay otro reloj que marca en minutos el mismo tiempo, entonces nosotros sabemos que tendríamos 60 minutos. Muy bien, independientemente si nosotros hayamos medido el tiempo en hora o en minutos, el tiempo que transcurre en 1 hora o en 60 minutos es el mismo. No cambió en ningún momento el tamaño de lo que estamos midiendo, que en este caso fue el tiempo. Entonces, a eso le vamos a llamar nosotros factores de conversión. Veamos qué hay detrás del factor unitario entonces. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Sabemos nosotros que si tomamos un número cualquiera, llamémosle a ese número cualquiera ahorita, por ejemplo, m, y lo vamos a dividir dentro del mismo valor que es m, este resultado va a ser la unidad. Si por ahí alguien tiene algún otro número, por ejemplo, pongámosle una condición numérica de entradita, 3 dividido 3, sabemos que esto es un 1. Pero en este caso la situación es práctica de observar, porque tanto el numerador como el denominador son equivalentes numéricamente hablando. O en términos algebraicos, ¿verdad? La variable m dividido la variable m es igual a 1. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que tomar en cuenta la conversión de unidades? Bueno,
aquí entra en juego la situación que dijimos anteriormente, que el 1 que vamos a formar a partir del factor unitario es un tanto de carácter especial. ¿Por qué? Vamos a aprovechar los factores de conversión que tenemos por acá, por ejemplo estos que tenemos por acá, y vamos a decir lo siguiente. Si yo tomo una hora de tiempo y lo voy a dividir dentro de 60 minutos de tiempo, si nosotros tomamos en consideración 1 dividido 60, jamás vamos a tener el 1. Lógicamente, ¿verdad? Sin embargo, desde la perspectiva de lo que significa el factor unitario en términos de equivalencia o en términos de lo que nosotros estamos midiendo, sabemos que una hora es el mismo tiempo que 60 minutos. Entonces, desde esa perspectiva, esto para nosotros va a ser la unidad. ¿Qué pasa con la longitud, por ejemplo? Anteriormente dijimos que si nosotros tenemos un metro o medimos un metro, ese metro medido es exactamente igual a medir 100 centímetros. Por lo tanto, si formamos una fracción en donde el numerador es un metro y el denominador es 100 centímetros, básicamente desde la perspectiva de lo que estamos midiendo, la cantidad o el tamaño de lo que estamos midiendo, esto conlleva a que la situación se torne a la unidad. Entonces, a eso nos vamos a referir cuando hablamos de un factor unitario, a expresar una fracción, pero ahora haciendo uso de los factores de conversión y logrando de esa manera entonces, por supuesto, viendo desde la perspectiva de lo que medimos, la unidad. Y eso lo podemos ir haciendo a lo largo de todas las unidades de medida, o más bien dicho, con las unidades de medida que nosotros queramos trabajar. Y aquí hay algo bien importante involucrado, y es el utilizar un poco la lógica, ¿verdad? Ya más adelante lo vamos a ver con un ejemplo. Sin embargo, ¿por qué es importante considerarlo desde ahorita o desde ya? Bueno, porque observemos que acá dijimos que una hora dividido 60 minutos equivale a la unidad. Pero a nosotros nos puede convenir haber hecho o formado nuestro factor unitario de esta manera. 60 minutos como numerador y en el denominador una hora. Esto que está acá, aunque se haya ocurrido una reciprocidad en la fracción, como estamos midiendo lo mismo o la longitud de lo que estamos, perdón, el tamaño de lo que estamos midiendo es lo mismo, siempre vamos a obtener la unidad. Lo mismo pasaría con el otro factor de conversión, o más bien dicho, con el otro factor unitario de longitud. Si en lugar de tomar un metro como el numerador tomamos 100 centímetros y como denominador un metro, sabemos que lo que estamos midiendo es exactamente lo mismo en cuanto a tamaño. Por lo tanto, no deja de ser esto la unidad, puesto que estamos haciendo la misma medición, como ya lo dijimos. Bueno, teniendo presente tanto lo que significa entonces un factor de conversión como un factor unitario, hagamos algunos ejemplos que nos van a ayudar a entender mejor esta cuestión, ¿verdad? Esta herramienta importante que nos va a estar sirviendo a lo largo de todo el curso. Bueno, previo a eso es oportuno mencionarles, ¿verdad? Que en el caso del libro de Sierra Semansky, en la parte posterior a la portada, tenemos algunos factores de conversión de unidades. Aquí hay muchos factores de conversión que vamos a utilizar a lo largo del curso, así como también pueden ser útiles a lo largo de su tiempo académico, ¿verdad? Algo que aclarar acá, y no lo mencionamos anteriormente, es que los factores de conversión de unidades tienen que ver con tanto unidades de medida fundamentales, que son las 7 que ya hablamos, como también unidades de medida derivadas. ¿Qué son las unidades de medida derivadas? Bueno, son aquellas que van a estar compuestas por por dos o más unidades de medida fundamentales en el sistema internacional. Por ejemplo, veamos esta situación, solo así para tenerlo presente. Una unidad de medida derivada puede ser la rapidez. La rapidez prácticamente se mide en metros por segundo. Entonces, la unidad de medida sería metros por segundo. ¿Por qué es derivada? Bueno, porque está compuesta por dos unidades de medida fundamental. En este caso, la longitud y en este caso, el tiempo.
Como dijimos, esto es la distancia. Muy bien. Vamos a... Perdón, esto es la rapidez que se expresa con la letra V. Bueno, teniendo presente esto entonces, vamos a proceder a hacer un ejercicio o un ejemplo de cómo hacer uso de los factores de conversión y por supuesto el factor unitario que va a estar involucrado en la operatoria. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos convertir lo siguiente. Digamos 21.5 pulgadas. Las queremos convertir a centímetros. De acuerdo a la tablita que les mencioné y que aparece en la parte posterior a la portada del libro Sierre-Szymanski, podemos nosotros percatarnos de que nuestro factor de conversión de pulgadas a centímetros está dado de la siguiente manera. Una pulgada es el equivalente a 2.54 centímetros. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer o cuál es el procedimiento para poder llevar a cabo la conversión de una unidad, que es la pulgada, a la otra unidad requerida, que es el centímetro? Bueno, para esto, primero vamos a tomar el valor a convertir, que en este caso son 21.5 pulgadas. Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicar este valor por la unidad, por un factor unitario. Pero ese factor unitario lo vamos a construir de manera lógica a partir de nuestro factor de conversión ya involucrado, que en este caso es lo que estoy encerrando a continuación. Entonces, 21.5 pulgadas lo vamos a multiplicar por una fracción, por un factor unitario. Ahora, el detalle está acá en cómo vamos a poner nuestros valores involucrados tanto en el numerador como en el denominador. Bueno, como lo que queremos es simplificar el término de pulgadas y el término de pulgadas en este instante está en el numerador, si esto lo vemos como una fracción, recordemos que todo número tiene un denominador unitario, ¿verdad? Un denominador 1. Entonces, la pulgada en este caso está en el numerador. Por lo tanto, matemáticamente, para poder simplificarlo, la pulgada siguiente o la pulgada que va a estar en la siguiente fracción utilizada como multiplicador tiene que estar escrita en el denominador. Así que, usando nuestro factor unitario sería una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Entonces, haciendo esto, nos damos cuenta que podemos simplificar pulgada con pulgada y nos queda prácticamente la unidad de medida de centímetros. Lo único que corresponde a continuación entonces es multiplicar 21.5 por 2.54. Multipliquémoslo. 21.5 por 2.54 nos va a dar un valor numérico de 54.61. 54.61. Y como dijimos que la unidad de medida requerida son centímetros, pues ya expresamos entonces 21.5 pulgadas a centímetros, que en este caso es 54.61 centímetros. ¿Eso qué implica? Pues implica que la medición que se realizó, por ejemplo, digamos que esta es la longitud que se realizó, alguien trajo una regla que medía en centímetros y la longitud le dio, en pulgadas, le dio 21.5 pulgadas. Ahora, si alguien trae una regla que mide en centímetros, esta misma longitud, pero en centímetros le va a dar, o le va a medir 54.61 centímetros. En ningún momento la longitud cambió. Lo único que cambió fue la unidad de medida que utilizamos para hacer la comparación respectiva. Muy bien, veamos otro ejemplo. Otro ejemplo práctico que nos puede ayudar acá a trabajar esta situación es, por ejemplo, trabajar el área. Consideremos lo siguiente. Consideremos que tenemos un área de 1.25 pulgadas. Como es área, esto tiene que estar en términos cuadráticos, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos nosotros 1.25 pulgadas cuadradas y nos pidieran expresar esto en centímetros, ¿cómo vamos a proceder? Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque nos están pidiendo que hay que convertir pulgadas cuadradas a centímetros cuadrados. Entonces,
Vamos a utilizar el factor de conversión, pero vamos a agregarle un pequeño detalle para no confundir acá los valores numéricos que vayamos a ir obteniendo. Entonces, para este caso vamos a decir lo siguiente, vamos a hacer el siguiente proceso. 1.25 pulgadas cuadradas las tenemos que convertir a centímetros cuadrados. Entonces, como ya habíamos dicho, primero copiamos el valor que tenemos que convertir con su respectiva unidad de medida y ahora vamos a multiplicar esto por un factor de conversión. Sin embargo, el factor de conversión ahora hay que manejarlo de la siguiente forma. Antes de proceder, recordemos que el factor de conversión que nosotros ya tenemos presente es este, que una pulgada, según lo anteriormente dicho, es equivalente a 2.54 centímetros. Pero hay un detalle. Aquí dice una pulgada y aquí dice 2.54 centímetros. Mientras que lo que queremos nosotros convertir ahora es pulgadas cuadradas a centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar de la misma manera que lo anterior. Pero como les digo, hay que agregarle un pequeño detalle. Y ese detalle implica lo siguiente. Primero vamos a recordar que el valor numérico que nos están dando de manera original tiene un denominador 1. Entonces significa que en la siguiente fracción nuestro factor de pulgadas tiene que estar en su condición inversa, que en este caso sería el denominador. Así que vamos a poner en base a nuestro factor de conversión las medidas. Una pulgada es el equivalente a 2.54 centímetros. Pero para que esto tenga consistencia o para que esto pueda manifestarse de tal forma que se simplifiquen las pulgadas cuadradas, entonces vamos a tomar todo el factor unitario y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Qué va a pasar acá? Pues por propiedades de los exponentes, la situación se va a tornar así. 1.54 pulgadas, perdón, 1.25 pulgadas cuadradas multiplicado por este factor 2 que está acá como exponente va a afectar tanto al numerador como al denominador numéricamente y en unidades de medida. Es decir, voy a poner un paréntesis acá. Vamos a poner 2.54 al cuadrado. Nos queda centímetros cuadrados. En el denominador sería 1 al cuadrado pulgadas cuadradas. Cerramos el paréntesis y ya tenemos acá la información. Ahora lo que respecta es únicamente llevar a cabo la operación y al hacer la operación de los valores numéricos, ¿verdad? Considerando la simplificación ahora sí del término que queremos nosotros quitar, por decirlo de una manera, nos va a dar como resultado 8.06 centímetros. ¿Y en qué unidades? Pues las unidades de medida que nos quedaron son centímetros cuadrados, simplemente lo arrastramos y ya tenemos el valor de este área dada en pulgadas cuadradas convertido a centímetros cuadrados. Muy bien, tenemos ahí ese otro ejemplo, veamos otro, el último. El último ejercicio o el último ejemplo que podríamos considerar es el siguiente. Hablemos acerca de otro factor de unidades bien importante, que podría bien ser pies a pulgadas. Por ejemplo, supongamos que nos piden a nosotros convertir, digamos, 2 pies, otra unidad de medida de longitud, pero en el sistema internacional, 2 pies, nos lo piden convertir a pulgadas. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería nuestro factor de conversión? De acuerdo a la tablita que anteriormente mencionamos, nosotros vamos a tener presente lo siguiente, que un pie equivale a 12 pulgadas. Muy bien. Entonces, como un pie equivale a 12 pulgadas, ya tenemos nuestro factor de conversión. Operemos. Primero vamos a poner lo que queremos convertir, que en este caso son 2 pies. Vamos a poner el signo de multiplicación, ponemos nuestra fracción y la fracción recordemos que la vamos a llevar a cabo a partir de nuestro factor de conversión. Recordemos, queremos simplificar ft, pero siempre hay que tener presente que acá hay un denominador 1. Por lo tanto, como en el dato original
el pie o el FT está en el numerador, en nuestro factor unitario para la conversión respectiva lo ponemos en su posición inversa, que sería en el denominador, siempre basándonos en el factor de conversión, que sería un FT o un pie equivale a 12 pulgadas. Entonces, haciendo la operatoria respectiva luego de simplificar la unidad pie con pie y quedándonos únicamente pulgadas, multiplicando sería 2 por 12, 24 pulgadas. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que 2 pie, 2 FT, son el equivalente a tener 24 pulgadas. Muy bien, entonces, esto sería todo para la parte de la conversión de unidades. Cualquier duda o cualquier detalle que se considere, por favor dejarlo en los comentarios. Y fue un gusto poder colaborarles en esta oportunidad.